Bien, vamos a seguir con otros problemas más para nuestro curso de trigonometría, cuarto año de secundaria del Colegio Marcelino Champañá. Veamos nuestros ejercicios de razones trigonométricas. Acá tenemos dos problemas más para explicarles. Tenemos que calcular el valor del seno de un ángulo para el cual se verifica que su secante es igual a la suma de su seno y su coseno. Entonces me están hablando de un triángulo rectángulo. Yo voy a poner mi triángulo rectángulo, en este caso A, B y C. Ángulo recto, el ángulo B. Eso significa que la hipotenusa le voy a poner B minúscula, cateto opuesto al ángulo C, aquí C minúscula, cateto opuesto al ángulo A minúscula. Recuerden que acá se cumple siempre el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado, que en este caso es B al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso será A cuadrado más C cuadrado. Bien, para el cual se verifica que su secante es igual a la suma de su seno y coseno. Tenemos que determinar uno de los ángulos, cualquiera de los ángulos agudos, ya sea voy a tomar el ángulo A o voy a tomar el ángulo C, cualquiera de ellos. Yo, bueno, en este caso voy a elegir el ángulo A. Vamos a tomar que nuestro problema se refiere al ángulo A, pero ustedes también, si gustan, lo pueden tomar para el ángulo C y la respuesta debe llegar a lo mismo. Entonces, me dicen que el ángulo A es el cual yo voy a trabajar en este problema. Se verifica que la secante de A, vamos a escribir ahí, que la secante de A es igual a la suma de su seno, es igual al seno de A más el coseno de A. Entonces, hay que verificar eso, calcular el valor del seno del ángulo, de tal manera que se cumpla esta igualdad. Al final, debo calcular el seno del ángulo. Bien, entonces vamos a determinar cuál es la secante de A. Si nosotros analizamos, la secante viene a ser lo contrario al coseno. Entonces sería, del ángulo A, es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Vamos a copiar acá que la secante es la hipotenusa B sobre el cateto adyacente, que es C. El seno de A, en este caso, será seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Miren, aquí está el ángulo A, el cateto opuesto es A y la hipotenusa es B. Entonces tomamos A entre B. Y el coseno de A, en este caso coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es C entre B. Entonces ahora vamos a tratar de simplificar acá y ver a dónde es lo que vamos a llegar. ¿Qué es lo que tenemos? Sería B entre C. Aquí vamos a tener C sobre B, lo vamos a pasar lo pasamos hacia el otro lado y aquí me queda A sobre B. ¿Qué más? Acá podemos multiplicar en cruz, me va a quedar B cuadrado menos C cuadrado, aquí llegamos a B por C y esto es igual a A sobre B. Pero B cuadrado menos C cuadrado lo podemos sacar de aquí. B cuadrado menos C cuadrado, si ustedes quieren despejar esta parte, vamos a despejar B cuadrado menos C cuadrado por acá. B cuadrado menos C cuadrado es equivalente a A cuadrado. ¿Correcto? Entonces acá tenemos B cuadrado menos C cuadrado, me va a quedar A cuadrado entre BC es igual a A sobre B. Eliminamos el valor de B, se puede simplificar, eliminamos el valor de A y aquí obtenemos de que A es igual a C. ¿Qué resulta? A es igual a C. ¿Qué quiere decir? Que estos dos catetos son iguales. Cuando los catetos son iguales, aquí se ha formado un triángulo rectángulo donde los ángulos miden 45 grados. Cada uno de los ángulos mide 45 grados. Entonces, voy a resolverlo en esta parte, que es lo que me piden, porque ya llegué a que A es igual a C. Acá, como los dos catetos son iguales, el ángulo es de 45
y me están pidiendo calcular el seno de 45 grados. El seno de 45 grados, como los catetos son iguales, entonces significa de que esto al reemplazar me va a quedar 1 entre raíz de 2, que viene a ser el seno de 45 grados. Eso se puede verificar si es que reemplazamos los valores de A y C, son iguales a, es igual a C, podemos reemplazar aquí A, y el valor de B me va a quedar con el término de la raíz de 2. Vamos a otro problema más. Acá me dan un triángulo CAB, donde el ángulo A es igual a 90 grados. Acá tenemos el ángulo que es 90 grados, es el ángulo A. Aquí es el ángulo recto, ángulo A es 90. Eso quiere decir que acá es C y aquí será B. Vamos a los lados. Hipotenusa A minúscula. Cateto opuesto a B, B minúscula. Cateto opuesto al ángulo C, C minúscula. Se cumple que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Entonces, ahora vamos a ir reemplazando nuestros valores, que en este caso me piden calcular. El valor de E, ¿a qué es igual? Cosecante de C. Acá tenemos el ángulo C. Recuerden que la cosecante es lo contrario del seno. Entonces sería hipotenusa sobre cateto opuesto. A entre C. Luego me piden la tangente de B. La tangente de B, acá está el ángulo B. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. B entre C. Esto va a multiplicar a la secante de B. Acá está el ángulo B. La secante es lo contrario al coseno. Entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente. En este caso es A sobre C. Más la cotangente de C, acá está el ángulo C. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es igual a B entre C. Miren acá me va a quedar A menos B entre C. Y aquí va a quedar A más B entre C. Esto se va a multiplicar. Multiplicando queda A cuadrado menos B cuadrado y C por C queda C cuadrado. Pero recuerden que yo puedo despejar aquí el A cuadrado menos B cuadrado. A cuadrado menos B cuadrado me va a quedar C cuadrado. Si lo despejo, ahí es donde obtengo A cuadrado menos B cuadrado que vale C cuadrado entre C cuadrado. Y esto, por lo tanto, me va a quedar equivalente a 1.